Lo que nos quedaría por ver dentro de la caja torácica son algunos órganos que también ocupan el espacio del mediastino. Específicamente vamos a hablar del esófago, el conducto torácico y la cadena simpática torácica. Estamos en esto que es el curso preuniversitario, admisión 2026, materia de biología, rama anatomía humana. Comencemos entonces. Ya habíamos adelantado, pero los voy a recordar, que dentro de la caja torácica tenemos un espacio formado por las dos pleuras. La pleura del lado izquierdo y la del lado derecho dejan un espacio aquí en la caja torácica. Ese espacio es alargado, vertical, está en la línea media, por eso le llamamos el mediastino, y este espacio está ocupado por diferentes órganos. O sea, el resto de la caja torácica lo llenan o lo ocupan los pulmones con las pleuras, pero este espacio en particular está ocupado por varios órganos, entre ellos el corazón, que ya lo hemos visto en la anterior clase, habíamos dicho los grandes vasos también, como la aorta, tanto en su segmento ascendente, callado y su segmento torácico, luego los vasos venosos como la vena cava superior, los troncos venosos brachiocefálicos, pero también vísceras como el esófago y la tráquea. Entonces, este espacio está delimitado hacia adelante por el esternón. Hacia atrás, la pared posterior corresponde a la columna, a los lados, las pleuras específicamente, y hacia abajo, que sería el piso más o menos, está determinado por el diafragma. Para arriba no tenemos ningún límite, no hay una pared. La caja torácica, si se acuerdan, habíamos dicho que tiene un orificio superior que comunica directamente con los elementos del cuello. De hecho, la tráquea y el esófago están primero en el cuello y luego descienden y entran en el esófago. Otros elementos como los nervios vagos también están en el cuello, se originan dentro del cráneo de hecho y luego también pasan el cuello y entran a la caja torácica, lo mismo que los nervios frénicos. Las venas sí, bueno, en este caso las venas también están pasando desde el cuello hacia dentro de la caja torácica. Me refiero a la vena yugular interna y las venas subclavias. Algunos elementos que sí estén subiendo hacia el cuello serían, por ejemplo, los nervios laringeos recurrentes y otros elementos, pero la mayoría está descendiendo desde el cuello hacia la caja torácica, es decir, eh, pasan de un segmento hacia dentro del espacio torácico, específicamente hacia el espacio del mediastino. Ya habíamos adelantado entonces que el mediastino se va a dividir en dos segmentos, el mediastino superior y el mediastino inferior. Y este último, el mediastino inferior, se subdivide incluso en tres segmentos, anterior, medio y posterior. El corazón ocupa el segmento medio. En cambio, algunos órganos como los vasos torácicos internos, el músculo transverso del tórax, el timo, se encuentran en el mediastino anterior junto a los ganglios linfáticos, pero en el mediastino posterior nos topamos con estos órganos que tenemos aquí en el esquema en la imagen. Nos topamos con el esófago, que queda prácticamente en la parte media, porque por delante de él está la tráquea y los bronquios, pero solamente hasta cierto nivel, específicamente hasta la cuarta vértebra torácica. Y hacia los lados y hacia atrás tenemos a la aorta y a las venas ácigos y hemiácigos, que ya hemos estudiado la anterior. Y también tenemos a los nervios vagos, que lo están acompañando, sobre todo al esófago, y también la cadena simpática torácica, que es parte de estos elementos dentro del mediastino posterior, junto también con el último eh, elemento vascular, que sería el conducto torácico, que no se lo ve en la imagen porque de hecho el esófago estaría cubriendo al conducto torácico, que en un momento lo vamos a detallar. Entonces nos vamos a enfocar justamente en tres tejidos u órganos que vamos a describir ahora. Uno es el propio esófago torácico, el conducto torácico y la cadena simpática. El esófago torácico
o en sí el esófago empieza en la región cervical, a la altura de la sexta vértebra cervical, justo por debajo y al nivel del cartílago cricoides de la laringe. Entonces no olviden que el esófago continúa a la laringofaringe y luego ya empieza el esófago y desciende hasta que entre en la caja torácica, sigue descendiendo, llega hasta el diafragma, atraviesa el diafragma y luego termina con su último segmento que es abdominal, como vemos en el esquema. Entonces, este sería el segmento cervical del esófago, este es el segmento torácico. Algunos autores reconocen el segmento muy pequeñito, diafragmático, y luego viene el último segmento que es el abdominal. Tiene más o menos 25 o 30 centímetros de longitud el esófago y es un órgano tubular aplanado que pertenece al aparato digestivo. Entonces, el objetivo que tiene el esófago en general es dirigir el bolo alimenticio desde la cavidad bucal, atravesando la orofaringe, la laringofaringe y finalmente llevar este bolo alimenticio hasta el siguiente segmento del tubo digestivo, que es el estómago. El esófago como tal no va a generar ningún cambio, es decir, no realiza digestión mecánica, mucho menos eh, no realiza digestión mecánica, pero tampoco realiza digestión química, ¿ya? O sea, porque la digestión mecánica es específico en la cavidad bucal cuando realizamos la masticación. Ahí mismo ocurre la digestión química cuando el alimento, cuando el alimento también se mezcla ya con la saliva. Pero cuando está atravesando el esófago no sufre ya ningún otro cambio de momento el bolo alimenticio hasta que llega hacia el estómago. Y ahí nos detenemos de momento para hablar eso en un siguiente capítulo, ¿no? Entonces, específicamente el esófago torácico más o menos empieza en la segunda vértebra torácica y termina en la octava o novena vértebra torácicas. El otro elemento que vamos a distinguir, que ya habíamos adelantado, es el conducto torácico, pero no lo estamos viendo en imagen porque lo está cubriendo el esófago mismo. El conducto torácico es un vaso linfático. De hecho, cuando hemos hablado en dos primeros capítulos que hemos revisado dentro de este curso, hay tres tipos de vasos. Hay tres tipos de vasos en el cuerpo humano: arteriales, venosos y linfáticos. Ya, los dos primeros específicamente están llevando sangre, uno en sentido anterógrado y otro en sentido retrógrado. En cambio, los linfáticos no dirigen, no permiten el flujo de sangre, solamente permiten el flujo de un remanente acuoso con otros solutos en particular, como por ejemplo eh, compuestos lipídicos, grasa. Entonces, a este producto final se lo conoce como la linfa. Entonces, la linfa no es otra cosa que agua, algunos solutos, entre ellos grasa, ¿ya? Pero también puede tener compuestos tóxicos, algunos patógenos como bacterias sobre todo. Y de hecho hay una gran cantidad de vasos linfáticos que tenemos en cada tejido, en cada región, en cada órgano. Y el sistema linfático en general coadyuva a la protección del organismo, porque como esta linfa está llevando además grasa, está llevando otros solutos y puede llevar algunos patógenos, no olviden que los vasos linfáticos luego atraviesan estaciones de sitio en sitio, se interpone un conglomerado de células linfoideas o leucocitos, o sea, no olviden que cada vaso linfático entra en una estación que es, bueno, le podemos considerar como una estación o un punto de control que se conoce como el ganglio linfático. De hecho, hay muchos o varios ganglios linfáticos en diferentes tejidos y órganos. Entonces, cuando la linfa entra en ese sector, fácilmente los leucocitos, las células
que defienden el organismo pueden eliminar cualquier otro patógeno o en su defecto también cualquier compuesto tóxico que pueda estar dentro de la linfa. Entonces sirve también como un mecanismo de filtro para eliminar algunos invasores que llegan al organismo humano. Y el otro componente que vamos a revisar es la cadena simpática. La cadena simpática, de hecho, es continuación torácica, me refiero a la cadena simpática torácica, es continuación de la cadena simpática cervical. Entonces, en el cuello, cuando estuvimos en el segmento, hemos hablado que hay una cadena de pequeños ganglios o masas nerviosas ya conectadas por tejido nervioso también, que se llama el fascículo interganglionar. Aquí en el segmento torácico, de hecho, esto es más notorio, más evidente y es más alargado inclusive. La cadena simpática torácica está conformada por alrededor de 12 ganglios neuronales, pero que el fin y el trabajo y la pertenencia está un poco implícito en el propio nombre, cadena simpática. Me refiero a que estas neuronas, estas masas neuronales que son ganglios nerviosos, unidos por fascículos también nerviosos interganglionares, constituyen un gran contingente vegetativo. O sea, no olviden que el sistema vegetativo o autónomo, que también lo hemos hablado en otra clase, siempre lleva dos contingentes, simpático, parasimpático, porque tienen que trabajar de modo conjunto e incluso, lo habíamos dicho en otro momento, tienen que trabajar de modo antagónico. Si el simpático, recuerdo creo que lo hemos mencionado en la anterior clase, por ejemplo, en el corazón o en las vías respiratorias, si la vía simpática genera broncodilatación, o sea, que es aumentar el diámetro de la tráquea y de los bronquios, lo parasimpático hará todo lo contrario, disminuye el diámetro de las vías respiratorias. Entonces, siempre van a trabajar de ese modo antagónico. En el corazón, por ejemplo, hemos dicho, en otro capítulo, hemos dicho, el estímulo simpático acelera el ritmo del corazón, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. En cambio, lo parasimpático hará lo contrario, enlentece el ritmo y la frecuencia cardíaca y también la fuerza de trabajo del corazón. Entonces, la cadena simpática y también al mismo tiempo el contingente parasimpático trabajan de ese modo y por eso tienen que existir, tanto a nivel cervical, a nivel torácico y lo vamos a ver también a nivel abdominal y pélvico, porque de estos ganglios, de estas masas nerviosas, parten, como están viendo acá, muchas fibras que van a formar diferentes plexos alrededor de las vísceras, ¿no? Como estamos en caja torácica, esto ya lo habíamos hablado también en la anterior clase y les decía, se forman, por ejemplo, el plexo esofágico, se forma el plexo tráqueo-bronquial, se forman los plexos pulmonares y se forman los plexos cardíacos anterior y posterior. Entonces, todos estos plexos terminan, terminan siendo formados por los dos contingentes, es decir, tanto la parte parasimpática como la parte simpática están trabajando ahí mismo, porque es una red y esa red ya contiene fibras tanto simpáticas o parasimpáticas. Pero, ¿de dónde viene lo parasimpático de todos estos plexos, de todos estos conglomerados nerviosos? Lo parasimpático específicamente viene de los nervios vagos que acompañan generalmente al esófago, tanto por su lado izquierdo o por su lado derecho. Entonces los nervios vagos aportan también estas ramas para generar y terminar de formar los diferentes plexos para las vísceras dentro del tórax. Y algo similar va a ocurrir cuando también estemos en abdomen. Entonces vamos a hacer una descripción un poco más específica de cada órgano que acabamos de citar y empezamos con el esófago. Entonces, el esófago que ya habíamos dicho es un órgano tubular que pertenece al tubo digestivo, que empieza a la altura más o menos de la sexta vértebra cervical
con el llamado esfínter esofágico superior, que es un segmento bastante estrecho del esófago que puede tener entre 1 o 2 centímetros máximo. Y posterior a este esfínter esofágico superior, luego viene, que es continuación de la laringofaringe, por si acaso. Continúa como el órgano tubular aplanado, tiene dos caras, anterior y posterior, dos bordes izquierdo y derecho. Empieza en la región cervical, que ya lo hemos adelantado, atraviesa el segmento torácico, luego llega hasta el nivel del diafragma, lo atraviesa entre los dos pilares. No olviden esto, lo habíamos también mencionado al hablar del músculo diafragma. El diafragma tiene dos pilares que se entrecruzan y al entrecruzarse estas fibras musculares forman dos orificios o hiatos, uno posterior para la aorta y otro anterior para el esófago. Entonces el esófago atraviesa entre los pilares del diafragma y luego entra a la cavidad abdominal hasta que conecta con el segmento superior del estómago y hasta ahí culmina. Como ya hemos adelantado, el esófago lo único que hace es generar un trabajo motor para poder generar una mecánica de conducción, es decir, tiene un trabajo peristáltico. Aquí empieza el peristaltismo para dirigir el bolo alimenticio desde la laringofaringe hasta el estómago. En ese trayecto, el esófago está en relación con otros órganos también viscerales o vasos sanguíneos aquí en el mediastino posterior, como por ejemplo, por delante, desde la región cervical, reitero, siempre están acompañados y unidos. Esta sería la cara posterior de la tráquea, la cara anterior del esófago, y los dos órganos están unidos por sus fibras musculares. De hecho, hay algunos autores que incluso concuerdan y dicen que las fibras musculares pueden confundirse entre uno y otro órgano, ¿ya? Eso permite un trabajo en algún sentido de modo conjunto. Como órgano tubular y que pertenece al aparato digestivo, el esófago tiene generalmente cuatro planos histológicos de afuera hacia adentro. Tiene una capa fibrosa o serosa externa, luego viene una capa muscular con dos planos, fibras longitudinales y fibras circulares. También tiene una submucosa y una mucosa correspondientemente. Pero hay que diferenciar el esófago cervical con el torácico del abdominal, porque el esófago torácico y el cervical no tienen una serosa verdadera en estos segmentos, solamente hay tejido fibrocelular que permite la adhesión con otros tejidos circundantes como con la tráquea. Pero cuando ya entra a la cavidad abdominal, ahí sí tiene una verdadera serosa que está determinada por el peritoneo visceral, es decir, solamente el esófago abdominal tiene serosa, porque lo envuelve el peritoneo visceral. Bueno, en este trayecto descendente, el esófago además se encuentra por delante de la columna vertebral y cubre parcialmente tanto a la aorta torácica o aorta descendente, como también cubre parcialmente a la vena ácigos y a las venas hemiácigos que se encuentran más profundas. Y también está cubriendo, de hecho, al gran conducto torácico de tipo linfático que en un instante lo vamos a detallar. Em, la relación que tiene con la tráquea es limitada porque solamente llega hasta la cuarta vértebra torácica. A partir de la cuarta vértebra torácica, como vemos en el esquema, la tráquea se está dividiendo, se está bifurcando en sus dos bronquios principales, el bronquio principal derecho e izquierdo, y ahí termina la tráquea. Entonces, de ahí en adelante, el esófago queda teóricamente libre, suelto, pero entra en contacto más estrecho en este caso con el corazón, específicamente con la aurícula izquierda del corazón a través del pericardio. Hay un espacio muy peculiar que relaciona el esófago con la aurícula izquierda que se conoce como el seno oblicuo del pericardio, y este detalle es fundamental cuando estamos ya en un ámbito clínico o quirúrgico.
Bueno, cuando el esófago ya ha atravesado el diafragma, viene su segmento abdominal, que es un segmento un poco más ancho, es oblicuo, de arriba abajo, unos 3 a 5 centímetros de longitud, hasta que conecta con el estómago. Y de hecho, algunas fibras entremezclan en este punto, sobre todo las musculares, fibras longitudinales y fibras circulares, generando incluso un segmento bastante denso que se conoce como el esfínter esofágico inferior, mejor nominado como el cardias. Entonces, el cardias es el límite entre el esófago que queda por encima y el estómago que ya empieza hacia la parte inferior. El cardias tiene, tiene que cumplir y de hecho representa un tipo de esfínter que coadyuva en el trabajo para evitar el reflujo. ¿Qué significa? El alimento, el bolo alimenticio tiene que atravesar el esófago y luego dirigirse hacia el estómago y no retornar. Pero en casos patológicos ocurre que puede haber regurgitación o que puede haber incluso vómito. Entonces, para que no ocurra esto, porque solo es en carácter patológico, como les indico, el cardias lógicamente evita que haya este mecanismo de retroceso o de flujo retrógrado más bien del alimento. No puede ocurrir esto. El contenido gástrico, que es muy ácido, no puede pasar hacia el lumen esofágico. Como todo órgano, el esófago necesita irrigación y también inervación. Para la inervación en un momento vamos a ver que siempre requiere los dos contingentes, ¿no? Simpático, parasimpático. La irrigación tanto arterial como venosa es diferente si hablamos del esófago de la porción cervical, del esófago en el segmento torácico o del esófago en el segmento abdominal. Entonces, cuando estamos en el segmento cervical del esófago, la irrigación está a cargo de las arterias tiroideas inferiores que generan las ramas esofágicas superiores. Cuando estamos en el esófago torácico, las arterias provienen directamente desde la aorta torácica o del callado y se conocen como las arterias esofágicas medias. Y por último, en el segmento abdominal del esófago, cuando ya está cubierto además por el peritoneo, las arterias que le otorgan los nutrientes, el oxígeno y demás, vienen desde la arteria gástrica izquierda y también de las arterias prénicas inferiores o diafragmáticas inferiores, generando las ramas esofágicas inferiores. Entonces hay tres niveles. Y lo mismo ocurre con el sistema venoso. Las venas del esófago, las del segmento cervical, drenan directamente en las venas tiroideas inferiores. Las del segmento medio pueden drenar o en la vena ácigos o en las venas semiácigos. Y las del segmento abdominal drenan hacia la vena gástrica izquierda o hacia las venas diafragmáticas inferiores. Y la inervación como tal del esófago, ya les adelantaba, sí o sí tiene que tener los dos contingentes, simpático, parasimpático. También ya hemos adelantado que lo parasimpático está otorgado por estos dos nervios, nervio vago izquierdo, nervio vago derecho, que de hecho están caminando de modo paralelo al esófago, sobre todo en el segmento cervical y en parte del segmento torácico. Pero cuando ya estamos llegando cerca del diafragma, lo habíamos dicho ya en otro momento, el nervio vago izquierdo se va por delante y el nervio vago derecho se va por detrás. Entonces, los tres elementos esófago con los dos nervios vagos, uno por delante y otro por detrás, atraviesan el diafragma y luego ya entran a la cavidad abdominal. Por eso ya les había dicho esto, el nervio vago izquierdo ya no cambia de nombre, ya no le llamamos izquierdo, sino le llamamos nervio vago anterior. Y el nervio vago derecho, como se va hacia la parte posterior, lo mismo, le llamamos nervio vago posterior o preesofágico y retroesofágico. De todos modos, en todo el trayecto del esófago,
Los nervios vagos están otorgando varios ramos, varios filetes nerviosos, justo para ese sector mediastínico, entre la tráquea y el esófago, se forman justamente los plexos esofágico, por un lado, el plexo traqueal y bronquial, plexos pulmonares y también lo que ya habíamos dicho en la anterior clase, los dos plexos cardíacos anterior y posterior. Entonces, el contingente parasimpático lo otorgan los dos nervios vagos. De hecho, el nervio vago izquierdo, adelantándome un poco en capítulo, termina inervando también gran parte de lo que es la cara del estómago. En cambio, el nervio vago derecho terminará formando parte de la constitución del gran plexo celíaco, que en un momento también vamos a hablar un poco sobre ese plexo, pero es más de segmento abdominal que de segmento torácico. Ahora, la inervación simpática para las vísceras acá dentro del tórax viene principalmente de algunos ramos de la cadena simpática cervical. De la cadena simpática cervical les había adelantado en su momento, parten ramas torácicas o cardíacas y entran en el tórax para formar específicamente los plexos cardíacos. Pero aquí adentro, la gran cadena simpática que tiene sus 12 ganglios y sus fascículos interganglionares, pues están otorgando también varios filetes nerviosos que terminan de constituir los diferentes plexos que ya hemos mencionado. Y en este caso, la parte parasimpática está encargada de generar el movimiento, la motilidad, o sea, el peristaltismo y la secreción de las glándulas o células glandulares que tiene el esófago. En cambio, lo simpático que hará todo lo opuesto. La cadena simpática o el estímulo simpático generará inhibición del mecanismo peristáltico y también la inhibición de la secreción de las glándulas esofágicas. Entonces siempre trabajan, reitero, de modo antagónico. Pasemos a otro elemento dentro del mediastino posterior. Entonces, cubierto por el esófago, lo decíamos hace un instante, se encuentra el conducto torácico. El conducto torácico es el conducto linfático más grande y más largo que tenemos en todo el cuerpo. De hecho, el conducto torácico, vean el esquema del monigote o el esquema de la silueta del cuerpo humano, todo lo que está en color verde oscuro constituye el flujo del conducto torácico, o sea, todas las, todos los vasos linfáticos de los miembros inferiores de la pelvis y todos los órganos intrapélvicos, del abdomen y todos los órganos intraabdominales, del hemitórax izquierdo, del miembro superior izquierdo, de la hemicabeza y hemicuello izquierdos, todos esos vasos linfáticos drenan hacia el conducto torácico. O sea, el conducto torácico se encarga de recoger toda esa linfa y lo va a devolver porque como esta linfa es agua, tiene solutos, tiene componente lipídico, entre otros productos, entonces esta linfa tiene que ser devuelta a la circulación, a la sangre, porque de hecho de dónde ha venido, de dónde se ha producido la linfa, no es otra cosa que un remanente del plasma de la sangre. Entonces tiene que volver hacia la circulación sanguínea para también filtrarse porque puede tener ya tóxicos, entonces hay que eliminar los elementos que sean nocivos, dañinos o perjudiciales, pero tiene que renovarse también el líquido para poder seguir recirculando la linfa como tal, ¿no? Entonces, este conducto torácico recoge toda esa linfa de todo lo que está en color verde aquí en la silueta humana. En cambio, de la hemicabeza derecha, el hemicuello derecho, el tórax, el hemitórax derecho, el miembro superior derecho, no drena ese flujo de linfa hacia el conducto torácico. Hay otro componente linfático que es más pequeño que el conducto torácico, pero que ayuda justamente al retorno de la linfa hacia la circulación, que se llama la, eh, el conducto linfático derecho o la gran vena linfática, algunos también le llaman. ¿Hacia dónde se dirigen ambos?
De hecho, primero hablemos del conducto torácico. El conducto torácico empieza en el abdomen, debajo del diafragma. Resulta de la unión de los dos conductos linfáticos lumbares e incluso los últimos conductos linfáticos o vasos linfáticos costales o subcostales. Entonces se unen esos vasos para formar el conducto torácico, pero casi siempre empieza con una dilatación, siempre empieza un poco dilatado. Esa dilatación se conoce como la cisterna del Kilo. Y una vez que ya se ha formado la cisterna del Kilo, luego se hace cada vez más delgado, un pequeño conducto de unos 3 4 milímetros de diámetro, es bastante delgado, ni siquiera del tamaño de alguna arteria o vena. Y el conducto torácico asciende, como vemos acá, por si no se han dado cuenta, está de color verde, el conducto torácico, asciende por delante de la columna vertebral torácica. Y mientras está ascendiendo, cada vez se va inclinando más hacia el lado izquierdo porque después el conducto torácico sale del tórax, ¿ya? En un pequeño trayecto forma un arco o una asa que finalmente termina drenando, como vemos ahí en el esquema, está drenando en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. ¿Ya? Puede drenar directamente en la vena yugular interna o en la vena subclavia o en el tronco brachiocefálico, pero la mayoría de las veces lo hace acá, en este ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo. Ahí termina drenando. O sea que la linfa vuelve a circular ahí una vez que entra en la circulación venosa ya en la base del cuello, ¿no? Y reitero, recoge entonces la linfa de todos estos segmentos que están en color verde, excepto los de este lado que está en color verde claro, ¿no? Entonces el otro conducto linfático, que es la gran vena linfática derecha, drena también en el ángulo yúgulo subclavio, pero del lado derecho, solo que es un conducto más pequeñito, solamente resulta de la unión de algunos vasos linfáticos torácicos, otros que vienen del cuello y del miembro superior. Se unen los tres y forman el conducto linfático derecho y drenan acá. O sea, no tienen un trayecto tan grande como este otro, que es por delante de la columna vertebral. El conducto torácico a los lados está en relación hacia la derecha con la vena ácigos, como vemos ahí en el esquema, y hacia la izquierda está descendiendo la aorta torácica, como recordarán en este esquema. O sea, aquí está descendiendo la aorta torácica y el conducto torácico está en la línea media, está por delante de la columna vertebral. No olviden que la aorta va también por delante de la columna, pero hacia el lado izquierdo de la columna vertebral. Y los tres elementos, venas ácigos y hemiácigos, aorta torácica y el conducto torácico, todos están cubiertos, a todos los cubre, sobre todo las venas y el conducto torácico, los cubre el esófago, que ya lo hemos descrito. Y en la parte más profunda tenemos las venas. Esto ya es un poco repetitivo o reiterativo porque lo hemos hablado en la última clase. Las venas del sistema profundo o posterior o vertebrales em, de la caja torácica son las venas ácigos. La vena ácigos mayor, que se encuentra hacia la derecha, que es la más grande en diámetro y en longitud. Y luego tenemos las hemiácigos, superior e inferior. Voy a recordarles cómo se forman estas venas. Aquí abajo tenemos la vena lumbar ascendente más la vena subcostal. Las dos se unen para formar la vena ácigos en el lado derecho, o sea, a la derecha de la columna. Y al otro lado tenemos también la vena subcostal izquierda con la vena lumbar ascendente izquierda. Se unen las dos y se forma la vena hemiácigos inferior. Y la hemiácigos superior se forma por la unión de varias venas intercostales posteriores. Las dos venas hemiácigos, al final de cuentas, drenan en la vena ácigos. Y la vena ácigos, más o menos a la altura de la cuarta vértebra em, torácica, drena directamente acá en la vena cava superior. Excepto, no se olviden, del primer espacio, del segundo o del tercer espacio, inclusive intercostales, las venas pueden formar un solo tronco que se denomina como la vena intercostal superior o suprema, que puede drenar directamente acá
a la vena brachiocefálica o bien izquierda o bien derecha. Entonces, estos órganos o estos vasos sanguíneos pertenecen al contenido del mediastino posterior. Y ya casi para ir culminando tenemos la cadena simpática. Ya habíamos adelantado la cadena simpática, primero que continúa la cadena simpática cervical, luego se cambia, bueno, cambia de la región y cambia de nombre, se convierte en cadena simpática torácica. Luego, cuando atraviese el diafragma, cambiará otra vez de nombre porque sigue siendo la misma y la vamos a nominar como cadena simpática abdominal. Y finalmente, cuando entre a la pelvis, también cambiará otra vez de nombre como cadena simpática pélvica. O sea, es un contingente nervioso unidos entre sí por los cordones intermedios o fascículos interganglionares que empieza aquí, en la parte profunda cervical y termina prácticamente en, en los niveles sacros y coxígeos. Hasta ahí llega la cadena simpática. Porque todas las vísceras que están aquí en la parte profunda, en el cuello, en la parte profunda, en la caja torácica, en el abdomen, en la pelvis, ya y hasta el perine, todas esas vísceras necesitan inervación, tanto simpática como parasimpática. Entonces, reiteremos, la cadena simpática torácica está formada por 12 ganglios y entre dos ganglios encontramos esto que es el fascículo interganglionar o cordón intermedio. La cadena simpática específicamente torácica está más o menos a la altura de la articulación costo-vertebral, o sea, donde se está uniendo la costilla con la columna vertebral, ahí es donde debemos encontrar a la cadena simpática torácica, con sus diferentes ganglios, ¿no? De hecho, recordemos otro detalle que hemos hablado en otro momento. El primer nervio, perdón, el primer ganglio torácico de la cadena simpática se puede unir, se pueden fusionar con con el último ganglio cervical y formar una masa mucho más voluminosa que se conoce como el ganglio cérvico-torácico o también se conoce como el ganglio estrellado, que es muy importante para la inervación del sector del cuello y cabeza. De esta cadena simpática torácica se originan varios ramos nerviosos que ya hemos dicho coadyuvan en la formación de los diferentes plexos esofágico, traqueal, bronquiales, pulmonares y cardíacos. Pero asimismo, de esta misma cadena simpática se van a originar otros ramos que van a nacer en la caja torácica y luego tienen que atravesar el diafragma para llegar hasta el abdomen. Me refiero a los llamados nervios esplácnicos. Generalmente se pueden reconocer dos o en algún caso hasta tres nervios esplácnicos, el mayor, el menor y el mínimo. Entonces, esos nervios esplácnicos, sobre todo el nervio esplácnico mayor, se origina de los ganglios desde T6, desde el perdón, ganglio torácico 6 hasta el ganglio torácico 9. Y de ahí se forma y se unen todos los fascículos para formar un solo tronco nervioso, ¿no? Y desde T10 hasta T12, o sea, de los ganglios de la cadena simpática, emanan estos fascículos también que se unen y forman el nervio esplácnico menor. Los dos nervios esplácnicos van a llegar a constituir este plexo que estamos viendo acá, pero que ya pertenece a la región abdominal, no es del nivel torácico. Se conoce como el plexo solar o plexo celíaco, que se encuentra más o menos a la altura de la región del epigastrio, pero en la parte profunda, o sea, en la cavidad abdominal. Entonces, cuando estos dos nervios esplácnicos, y si hubiera el tercero, que es el nervio esplácnico mínimo o IMO, que también coadyuva en la formación de este gran plexo solar, una vez que llegan acá, se unen a fibras del nervio vago, específicamente del nervio vago derecho, y constituyen los diferentes plexos o subplexos que van a inervar a los órganos abdominales, como por ejemplo se forman después el plexo hepático o hepatobiliar, luego se forma el plexo esplénico, el plexo mesentérico superior, ¿ya? El plexo gastroesofágico, el plexo pancreato duodenal, entre otros, incluso los plexos renales pueden originarse desde acá.
Entonces, acá en el abdomen, de esto lo vamos a reiterar probablemente en un par de días, cuando ya estemos hablando de órganos abdominales. Y ahí reiteraremos y completaremos la información, pero adelantándoles un poco, ahí vamos a encontrar tres ganglios adicionales, o sea, como puntos de estación, que son el ganglio semilunar o los ganglios, porque son dos, izquierdo y derecho, ganglios semilunares o celíacos, ganglios mesentéricos superiores y los ganglios aórticos renales. Entonces, estos ganglios se unen entre sí de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, con todas las fibras de la cadena simpática más ramas de los nervios vagos y constituyen el gran plexo solar o celíaco que finalmente termina dando la inervación respectiva para las vísceras, reitero, abdominales. Entonces, el nervio esplácnico mayor, como indica aquí la diapositiva, termina en el ganglio celíaco y de ahí sus fibras van a generar los plexos para los órganos como el estómago, el hígado y vías biliares, lógicamente, duodeno y páncreas. En cambio, el esplácnico menor, que también llega al ganglio celíaco y al ganglio aórtico renal, termina formando plexos para inervar el intestino delgado y también parte del colon, porque hasta la mitad derecha del colon llega la inervación de estos plexos respectivos. Bueno, y hasta ahí es la temática de hoy en específico que tenemos que revisar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Adelante, los escucho. Sí, doctor, una consulta. ¿Cuáles serían las funciones del esófago abdominal? Creo que no hablo de eso, solo hablo de su ubicación. No, el esófago en general solo tiene una función. O sea, no puedes separar el esófago del segmento cervical, no lo puedes separar del esófago torácico, tampoco lo vas a separar del esófago abdominal. Es el esófago, es uno solo. Diferente es que sí tiene tres o cuatro porciones, cervical, torácico, diafragmático y abdominal. Por ende, la función es única. El esófago dirige el bolo alimenticio que atraviesa desde la boca a la orofaringe, a la laringofaringe y después recorre todo el esófago hasta llegar al estómago. Esa es la función que cumple el esófago, o sea, solamente conduce el bolo alimenticio desde la laringofaringe hasta el estómago. Espero haya quedado claro. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. Con relación a las venas ácigos y hemiácigos, ¿cuáles serían las funciones de estas? Ya lo hemos dicho incluso en la anterior clase, señorita. Eso solamente ha sido reiterativo. Están recogiendo la sangre de la pared del tórax, porque no olviden que a un lado drenan las venas intercostales derechas en las venásigos y en las semiácigos drenan las venas intercostales izquierdas. De todos modos, las izquierdas igual van a drenar hacia la vena ácigos y de la vena ácigos pasan a la vena cava superior, pero están recogiendo la sangre de toda la pared torácica. ¿Alguna otra duda? Por último ya. Creo que ninguno más, ¿no? Bueno, espero haya quedado claro. Nos estaremos reencontrando la siguiente clase el día miércoles con un nuevo tema, ¿no? Que tengan un buen descanso, señoritas jóvenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta luego, noches. doctor. Hasta luego, doctor.